Saludos a todos, mi nombre es Alejandra Tapia Sierra y voy a hablarles acerca de la síntesis y la caracterización de membranas poliméricas de PBA, polivinilalcohol, que utilizan moléculas transportadoras, en este caso la DEA o la dietinolamina. Bueno, básicamente el problema del CO2, de su acumulación y de su generación, y en la atmósfera no ha dejado de ser un problema de interés. Esto pues ha aumentado los diferentes mecanismos en el que la industria, en el que la academia e incluso el Estado ha intentado o motivado para la investigación al respecto. Y dentro de uno de los métodos o mecanismos que se ha estudiado están las membranas. Ahora, las membranas tienen algunas ventajas. Algunas de ellas es que tienen una poca demanda de energía, eh, presentan unas características que es fácil su mantenimiento e incluso su instalación es modular, es fácilmente intercambiable. Sin embargo, dentro de sus desventajas podemos mencionar que aún no es considerada comercialmente competitiva. Entonces tenemos una necesidad, cada vez está aumentando más la población, algunas empresas, algunas industrias específicas como la de metales y cementos lo necesitan, es decir, es inherente una producción de CO2 a su proceso, eso tienen unas mezclas y dentro de las estrategias que se está estudiando de mayor interés están las membranas, que si bien tienen ventajas, algunas de sus desventajas pueden radicarse a la relación entre la permeabilidad y la selectividad. En cuanto a membranas, deseamos que sea capaz, para que sea comercialmente útil, que trabaje con altos volúmenes de gases, de mezcla de gases, que sea capaz de soportar velocidades considerables. Pero si, por ejemplo, yo aumento la porosidad de una membrana para que esto ocurra, puede que esté sacrificando la selectividad, es decir, así como pasa CO2, puede pasar cualquier otra molécula que no es de mi interés y simplemente la función de la membrana, que es de separación, no se estaría dando. Entonces, para esto, una estrategia, una posible solución es el transporte facilitado. Cuando no se tiene transporte facilitado, el paso de una molécula de un punto A a un punto B depende mayormente de la afinidad que tenga esta molécula con el polímero, de cómo pueda moverse a través de las cadenas. Entonces, lo que tenemos es simplemente un proceso de solución al inicio, de difusión en el interior de la membrana y finalmente una desorción. Pero cuando tenemos estas moléculas transportadoras que pueden ser fijas, pueden ser móviles, ellas lo que hacen es que tienen una facilidad de hacer un tipo de enlaces temporales con el CO2 y además se mueven con facilidad a través de la cadena, lo que hace que este proceso sea más rápido y más eficiente. Cuando esta molécula transportadora no se mueve porque está fija a la cadena, puede facilitar como especie de unos brincos del CO2, pero en los casos en los que se mueve, se crea un complejo entre la molécula transportadora y el CO2 y se facilita aún más ese paso de un punto A un punto B en la membrana. Y dentro de este tipo de moléculas transportadoras está la D, la dietilamina. Entonces, básicamente el objetivo de este proyecto es evaluar cómo afecta la dietilamina algunas de las características, digamos, iniciales para poder considerar una membrana de separación de CO2. Tenemos entonces como objetivo específico uno, la elaboración de la membrana con diferentes concentraciones de DEA y segundo, la caracterización. ¿Cómo obtenemos estas membranas? Primero, la solubilización de nuestro polímero en polvo en agua caliente o en agua a 80 grados Celsius con agitación continua. Se le agrega también un agente entrecruzante. El agente entrecruzante lo que hace es permitir que se generen unos enlaces cadena a cadena del polímero y
se mejoren algunas propiedades, entre ellas las propiedades mecánicas, que nuestra membrana sea más estable, más duradera. Posteriormente se agregan las cantidades preestablecidas de detonamina, que en este caso serían 0, 15 y 20%. Se adicionan cada una de estas soluciones en una caja Petri que tiene un soporte de polisulfona. Esto va a mejorar también las propiedades mecánicas, teniendo en cuenta las presiones a las que será sometida nuestra membrana. Finalmente se desgasifica y se secan a 45 grados Celsius. Las características preliminares para saber si una membrana puede o no ser considerada y si nuestros cambios fueron efectivos son el ángulo de contacto para saber la humectabilidad que tenemos en la capa superficial de nuestras membranas, teniendo en cuenta que el que sea hidrofílica es deseable porque el agua solubiliza el CO2. Es decir, existe una afinidad entre el agua y el CO2, por eso conviene que mi membrana sea de alguna manera hidrofílica. Tenemos el porcentaje de absorción de agua, tenemos la porosidad también, nos conviene que sea porosa, pero no tanto y que el tamaño de poro no sea tan grande. Queremos también identificar o verificar que se hicieron las modificaciones en el polímero adecuadas. Eso se hace a través de un FTIR. Y para saber un poquito acerca de la morfología de cada una de las membranas, entonces lo observamos a través de un SEM. En cuanto a ángulo de contacto, independientemente de la concentración 0, 15 o 20, se humedeció completamente. Tan pronto como la gota entraba en contacto con el polímero, no se formaba un ángulo distinto de cero. Se humectaba completamente. Eso quiere decir, y muy importante, que nuestra película, a pesar de ser entrecruzada, aún tiene su afinidad con el agua. En cuanto al porcentaje de absorción de agua, no hubo cambios considerables entre la que tenía un porcentaje de 15 y un 20% de etanonamina, pero sí una disminución de absorción de agua entre las que tenían dietalonamina y aquella que no tenía dietalonamina. Eso se puede explicar teniendo en cuenta que la dietalonamina entra en contacto con los grupos OH del PBA, del polivinilalcohol, y entonces se limita los sitios activos, los grupos funcionales OH con los cuales el agua puede interactuar e ingresar entre esas cadenas poliméricas. En cuanto a porosidad, no hubo un cambio sustancial en cuanto a la porosidad. Quiere decir que no, el porcentaje, la presencia o la ausencia de etalonamina no afecta la porosidad del material. En cuanto al FTIR y también en relación a los resultados que vimos con la absorción de agua, nos podemos dar cuenta que cercano a los 3400 hallamos bandas que se hacen cada vez menos intensas conforme aumenta el porcentaje de heladera. Esto lo que hace referencia y confirma aún más la teoría de la reducción de los grupos OH disponibles, de los grupos funcionales OH disponibles. Al pico, cercano al 1146, lo que nos hace referencia, tiene una intensidad muy parecida entre las tres. Este pico se relaciona con los grupos C o C, es decir, con el entrecruzamiento entre las cadenas. Quiere decir que las condiciones que dimos fueron homogéneas y fueron suficientes para el entrecruzamiento entre las tres y finalmente un pico que solamente se presentó en aquellas membranas que tenían dietalonamina. En cuanto a la superficie, no hubo cambios superficiales considerables con respecto al porcentaje de dietalonamina. Podemos observar en las imágenes que se tiene una membrana como tipo sándwich. Lo que se ve en la parte central es una estructura porosa que hace referencia al soporte que se tenía de polisulfonas. Esto es esperable, esto es normal, no se tienen macroporos, no se observan macroporos, sino una superficie mayormente homogénea. Finalmente, podemos decir que a las condiciones en las cuales se elaboraron nuestras membranas fueron suficientes para que no se disolvieran una vez se aplicara la prueba de absorción de agua, que es que se sumergen las muestras durante máximo algunos días para ver
cómo reacciona ante el agua, no se solubilizó, eso es bueno, no se sacrificó la afinidad que tiene con el agua, teniendo en cuenta el ángulo de contacto, eso es bueno, fue eficiente el entrecruzamiento, lo pudimos ver en la prueba del FTIR. Y bueno, esto es un punto de partida para trabajos futuros que estarían entonces centrados en el paso siguiente, que sería determinar la selectividad y la permeabilidad de estas membranas. Aquí podemos ver algunas referencias y muchas gracias por su atención.